Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy se constituye este tribunal primero en funciones de juicio para darle inicio a la apertura de juicio oral y público de la causa asignada con el alfanumérico FP21S 2022-080, seguida en contra del ciudadano Carlos Vladimir Abrantes Ruedas, el mismo por encontrarse en curso en uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. Una vez la secretaria de la sala verificada la presencia de las partes, este tribunal insta a las partes a respetar y resguardar todos los derechos fundamentales, así mismo como los derechos, los principios que rigen este juicio, como lo es el principio de oralidad, el principio de celeridad, continuación, contradicción, entre otros. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, este tribunal le concede el derecho de palabra a la representante del Ministerio. Buenos días a todos los presentes. Esta representación fiscal solicita se le concede el derecho de palabra a la víctima, la ciudadana Jacqueline del Carmen Lujano Viva. En la fecha 12/11 del 2023 a las 9 de la noche me encontraba en mi negocio en Variedades Jacqueline, en la calle Sea, en Tumeremo, municipio Cifuentes. Fui agredida físicamente por mi expareja Carlos Vladimir Abrantes Rueda. Esta persona me agarró a la fuerza y me montó en su carro y me llevó a un sitio Vía El Dorado, cerca de la empresa Polar, en Tumeremo. En ese momento el carro se accidentó en ese sitio. Él se aprovechó y me agarró a la fuerza por el cuello. Me bajó del carro y me arrastró por el piso y me golpeó, me amenazaba, estaba muy violento. Como pude, lo fui tranquilizando para convencerlo para regresar a mi casa. El Ministerio Público da inicio a la apertura de juicio en contra del ciudadano Carlos Vladimir Abrantes Rueda. Ciudadano juez, la presente causa tuvo su origen en virtud que en fecha del 10 de noviembre del 2020, aproximadamente siendo las 9 horas de la noche, al momento de que la ciudadana Jacqueline del Carmen Lujano Riva fue agredida físicamente según denuncias realizadas por la misma, donde manifiesta que su expareja de nombre Carlos Abrante se la llevó en su carro. Se accidentaron en la empresa de nombre Polar de la población de Tumeremo. La bajó del carro, la arrastró por el piso, la golpeó y la amenazó con matarla, pero como no pudo, lo tranquilizó y pudo conversar para regresar a la casa. Posteriormente, los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigación Científica Penales y Criminalística, Extensión Territorial Tumeremo, detective agregado Carlos Godoy Raimari, Bracho Cleiby, Utrera José, Betancourt Naudis y Moreno Jesús, iniciando con las investigaciones, los funcionarios antes mencionados se trasladaron hacia la papelería de nombre Variedades Jackie, centro comercial en la calle Sea del municipio Cifuentes, Tumeremo. Es por lo que esta representación fiscal va a ratificar el escrito acusatorio presentado en su oportunidad, considerando que estamos en presencia de los siguientes delitos: violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42, en su segundo aparte de la Ley Orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y el delito de acoso u hostigamiento, previsto y sancionado en el artículo 40 de la Ley Orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Continuar con las medidas preventivas de libertad 3 del 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, y que se mantengan las medidas de protección y seguridad a la víctima, las contenidas en el artículo 90, ordinal 3, 4, 5, 6 y 13. Es todo, ciudadano juez. Una vez escuchada la manifestación del Ministerio Público,
este tribunal le concede el derecho de palabra al ciudadano abogado Óscar Mesías Ríos. Buenos días, juez de juicio, fiscal del Ministerio Público, víctima, imputado, presentes todos. Con todo el respeto que se merece el fiscal del Ministerio Público, esta defensa técnica rechaza y contradice la acusación del Ministerio Público sobre mi representado por el delito de femicidio en grado de frustración previsto y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en consecuencia con el artículo 80 del Código Penal, asimismo el delito de acoso, hostigamiento, en el artículo 40 de la ley UCSUPRA antes mencionada. El Ministerio Público en su oportunidad no demostró el delito tipificado como homicidio en grado de frustración. Esta defensa técnica demostrará la inocencia de mi representado en su oportunidad. Asimismo, en este acto seguido, según lo contemplado en el artículo 49, ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, impongo al ciudadano acusado, así como de los derechos consagrados en el artículo 327, concatenados con el artículo 330 del Código Orgánico Penal. En ese sentido, ¿desea usted, ciudadano Carlos Abrante, manifestar algo en esta audiencia? Seguidamente, de conformidad a lo establecido en el artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal, vamos a continuar con la recepción de los medios probatorios. Solicito al ciudadano alguacil de la sala que haga ingresar al funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, Carlos Bravo. Ciudadano Carlos Bravo, lo voy a imponer de los artículos 242 y 245 del Código Penal en concordancia con el artículo 228 y 337 del Código Orgánico Procesal Penal. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Bravo, pertenezco al Cuerpo de Investigación Científica Criminalística Penal, tengo 9 años de servicio en las instalaciones, experto en criminalística y adscrito de la investigación y técnicas policiales de esta delegación. Y no tengo ningún vínculo con el acusado. Se deja constancia que el ciudadano le pone a la vista el folio número 9 del expediente 1 para que el funcionario deponga a los hechos. Al momento de presentar a la víctima en la delegación que había sido violentada, se le tomó la denuncia. Luego se conformó una comisión de 2 funcionarios y mi persona y fuimos al sitio donde ocurrieron los hechos. Se hizo el acta de inspección técnica, fuimos al sitio acompañado de la víctima donde ella manifestó que ocurrieron los hechos, lo cual fue vía de ir al Dorado, cerca de la empresa Polar, en Tumeremo. También hay otros 2 funcionarios que fueron y hicieron la inspección técnica del sitio. Posteriormente pregunté dónde se encontraba el ciudadano Carlos Vladimir Abrante Rueda y ella dijo que se podía conseguir en la siguiente dirección: librería Variedades Yaqui, en la calle Sea, Tumeremo, que fue donde se hizo la presión. Así fue como la comisión del
Cuerpo de Investigación Científica Penales y Criminalística, Extensión Territorio Tumeremo, Estado Bolívar, deja constancia de la acta de apertura al ciudadano juez. Asimismo, dándole continuación a este juicio oral y público de esta causa seguida en contra del ciudadano acusado Vladimir Abrantes Ruedas, el mismo por encontrarse incurso en uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, seguidamente, de conformidad a lo establecido en el artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal, vamos a continuar con la recepción de los medios de prueba. Solicito al ciudadano alguacil haga ingresar a la sala al doctor Guaner Guaymares. El mismo va a rendir declaración pertinente pues a este caso, en relación a este caso. Bienvenido, doctor. Lo voy a imponer de los artículos 242 y 245 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el 228 y 337 del Código Orgánico Procesal Penal. El día 10 de noviembre del año 2020 estaba yo de guardia en el hospital de Tumeremo, Ciudad Bolívar, llamado Hospital Central José Gregorio Hernández. Allí se presentó una señora de aproximadamente 49 años de edad, donde tenía algunas protuberancias y algunas escoriaciones en el cuerpo. En la región escapular izquierda, en la parte superior del hombro izquierdo, motivado por algunos golpes y algunos raspones producidos pudo haber sido por una caída. Esta señora tuvo, por el relato que ella manifestó, ella solicitó con carácter de emergencia, ¿verdad?, para que yo como médico tratante, como médico de guardia, la atendiera en la medicina interna que se encarga de estos casos de emergencia. Esta señora se le hizo el interrogatorio debido para ver en qué condiciones estaba psicológicamente. Ella respondió a un interrogatorio que se le hace en el área de emergencia, en el área de evaluación, y ella respondió perfectamente. Seguidamente, concluido el ciclo de recepción de pruebas de conformidad a lo establecido en el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, dando inicio a la fase de conclusiones, se le concede el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público, doctora Agneidis Graffer. Buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy, ciudadano juez, una vez cumplido con la evacuación de todos los medios de prueba, al momento de hacer el cierre, según el artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal, que después de todo el debate oral y público en contra del hoy acusado ciudadano Carlos Vladimir Abrantes Rueda, titular de la cédula de identidad número 17066-071, considera esta representación fiscal que todos los medios de prueba fueron evacuados en su oportunidad y que existen suficientes elementos de convicción para demostrar que la conducta del hoy acusado, pues la conducta del mismo se encuentra sucumbida en el tipo penal de violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42, segundo aparte de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el delito de acoso u hostigamiento previsto y sancionado en el artículo 40 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En virtud de todos los medios de prueba declarados en este digno tribunal, como lo fue el principio de la declaración de la víctima ciudadana Jacqueline Lujano,
la cual manifestó a viva voz en este digno tribunal que el ciudadano Carlos, que el imputado que le había llevado hacia una zona retirada de la población, y que el ciudadano Carlos Abrantes, incumpliendo de una medida de protección y seguridad que tenía la víctima interpuesta en su oportunidad de los contenidos en el artículo 90 ordinal 5, 6 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia, en esta oportunidad la agredió físicamente, causándole escoriaciones que palabras más, palabras menos, son raspaduras en su cuerpo. Asimismo, hematomas en varias partes del cuerpo, en el hombro izquierdo, en la región escapular izquierda y en el brazo izquierdo. Tal como se evidenció también, es importante la declaración del médico adscrito al Hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo, Angelis López. La misma fue evacuada ante este tribunal en fecha 13 de julio del 2021, donde la misma señaló que al momento de realizar la evaluación médica a la víctima en fecha 10 de noviembre del 2020, las lesiones causadas a la ciudadana Jacqueline, que solo fueron escoriaciones y como raspaduras en varias partes del cuerpo, así como las hematomas, ratificando lo que ella hizo en el informe. Se encontró que la víctima en una condición consciente que no amerita ningún tratamiento, ninguna observación u hospitalización. Solo le recomendó un antiinflamatorio, razón por todas las declaraciones que esta representación fiscal solicita una sentencia condenatoria para el hoy acusado ciudadano Carlos Abrantes, de conformidad con el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, por los delitos de violencia física agravada previsto y sancionado en el artículo 42, segundo aparte de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, y en el delito de acoso u hostigamiento previsto y sancionados en el artículo 40 de la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, solicitó una medida de protección para la víctima de conformidad con el artículo 90 en su ordinar 5, 6 y 13 de la ley especial, como es incluir a la víctima también al 911 y copia del acta que se genere en la presente audiencia oral y pública. También esta audiencia oral y pública en contra del acusado Carlos Vladimir Abrantes Rueda, titular de la cédula de identidad 170666071. Es todo, ciudadano juez. Una vez escuchadas las conclusiones de la representante del Ministerio Público, se le concede el derecho de palabra al ciudadano abogado Óscar Ríos para que emita sus conclusiones al respecto. Buenos días, ciudadano juez. Gracias por cederme el derecho de palabra. Esta defensa técnica va a ser un pequeño recuento, como sucedieron los hechos el día 10 de noviembre del año 2020. Donde aproximadamente a las 9 horas de la noche, la ciudadana Yoconda Pérez formuló una denuncia de una agresión física de mi representado, el ciudadano Carlos Abrantes. Si durante la formulación de la denuncia ella manifiesta que se fueron en su vehículo y se trasladaron hacia los depósitos de la empresa Polar de aquí de Tumeremo. Ella manifiesta que la bajó del carro, la arrastró por el piso, la golpeó, amenazó con matarla, pero como ella pudo, lo tranquilizó y
lo pudo convencer para retornar nuevamente a su casa. Posteriormente, el funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el detective Carlos Bravo, inició las investigaciones antes mencionadas. Se trasladaron hacia la papelería de nombre Variedades Yankee CC. Esta está situada en la calle Sea del municipio de Sifonte, con la finalidad de realizar la inspección técnica policial del hecho, también para ubicar, identificar y aprehender al ciudadano Carlos Abrante. Cabe destacar que el 12/11 del presente año, la representación fiscal presenta ante el Tribunal de Control a mi representado, precalificando el delito por su conducta desplegada por la comisión del delito de femicidio en grado de frustración. Eso está tipificado en el artículo 57 de la Ley Orgánica sobre el Derecho. En virtud de los razonamientos expuestos por ante este Tribunal Primero en funciones de juicio en materia de delitos contra la mujer, administrando justicia y por autoridad de la ley, emite el siguiente pronunciamiento. De conformidad a lo establecido en el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal, absuelve al ciudadano Carlos Abrante por la comisión del delito de femicidio en grado de frustración previsto y sancionado en el artículo 27, numeral 1 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia con relación al 82 de la misma. Asimismo, el delito de violencia psicológica previsto y sancionado en el artículo 39 de la misma ley, invocando el indubio pro reo, la cual señala que la falta de certeza probatoria beneficia al reo, quedando demostrado que la representación del Ministerio Público no logró demostrar la culpabilidad de los tipos penales antes prescritos. Este tribunal toma en cuenta la declaración emitida por el doctor Warner Guaymare. El mismo manifestó que la víctima al momento de que practicó la evaluación ciertamente tenía algunas escoriaciones, pero esta situación no le pudo pues haber ocasionado la muerte. De igual manera, no existe en la causa una medicatura forense que pueda valorar este tribunal a los fines de determinar la gravedad de esas escoriaciones. La misma víctima manifestó en su oportunidad procesal que no se practicó la evaluación médico forense porque no contaba pues con los recursos económicos para trasladarse hasta el Sename. Asimismo, segundo, de conformidad a lo establecido en el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal, se condena al ciudadano antes mencionado a cumplir la pena de 2 años y 3 meses de prisión por la comisión del delito de violencia física agravada, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, y el delito de acoso u hostigamiento, previsto y sancionado en el artículo 40 de la mencionada ley. Visto que los delitos por los cuales se condena al ciudadano antes mencionado no exceden de 8 años en su límite máximo, es por lo que este tribunal acuerda medida sustitutiva de libertad de conformidad a lo establecido en el artículo 242, ordinales 3 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentaciones cada 15 días y estar atento al llamado del tribunal. Se mantienen las medidas de protección y seguridad de la víctima de conformidad a lo establecido en el artículo 90, ordinales 3, 5, 6 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. Cúmplase.